Ellos no dijeron ahí viene José. Ellos dijeron ahí viene el que sueña, ahí viene el que Dios les revela. Matémosle y veremos qué será de su sueño. El problema de los hermanos de José es que aunque ellos rompieron la túnica, nunca pudieron romper el sueño. Ellos rompieron la túnica, pero el sueño seguía vivo. Lo metieron en la cisterna, pero el sueño seguía vivo. Lo vendieron a los ismaelitas, pero el sueño seguía vivo. Lo llevaron a Egipto, pero el sueño seguía vivo. Lo metieron en la cárcel, pero el sueño seguía vivo. El diablo quiere interrumpir tu sueño. Conviértete en su pesadilla. Mi sueño no vino de los hombres, mi sueño vino de Dios. Y lo que viene de Dios no se muere. Ni la cisterna, ni los hermanos de José, ni la esposa de Potifar, ni Egipto pudieron detener el sueño de José.